Le damos la bienvenida a nuestro pastor también, Rodrigo, que trae una palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria al Señor. Señor les bendiga. Señor les bendiga. Ah, yo pensé que me había quedado solo. Amado pastor Julio. Amado pastor, el Señor me lo bendiga, pastor. Yo, y con el respeto de la iglesia, y como suelo muchas veces decirlo con temor y temblor, pastor, ¿usted me permite decirle algo en el nombre de Jesús? Cuando llegué a la iglesia, ahora esta mañana que llegamos a orar, ayer usted apenas entró, yo no lo conozco, yo no sabía que usted era el pastor que iba a venir. Sin embargo, cuando usted entró de algo dentro de mi corazón, Él es el pastor. Él es el pastor y yo, bueno, bendito sea el Señor. Y esta mañana mientras el Señor le permitía orar por mí, yo no sé si usted me vio, yo estaba ahí detrás de esa columna. Yo estaba ahí, estaba orándole al Señor y Él me hizo pararme frente a esa columna. Y cuando yo me paré ahí en la columna, vi sus manos. Vi sus manos y con todo respeto, se lo repito con todo respeto, me están temblando las manos. Pero yo le quiero pedir un favor a título personal. A título personal, si usted puede colocarse detrás de esta columna. Y sí, señor. Y con todo respeto, pastor, de verdad. Sí, no, atrás, en la parte de atrás. Y le pase sus manos a la columna, hasta abajo. Pero las dos por el mismo lado. Pero por el lado al frente. No, por este lado, por este lado, las dos manos páselas de aquí hacia abajo. Eso, páseselas. Listo, pastor. ¿Puede pasar un momentico acá? Muéstrame las manos. ¿Cómo ve sus manos? Están blancas, ¿cierto? La palabra, y ahorita usted compartía algo que yo le decía, Señor, Padre, que yo no vaya a decir lo que no es, que no provenga de ti, porque no quiero hacerlo. Cuando usted dijo ahora que tenía 11 nietos, entendí por qué el Señor me había dado esta palabra. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y cuando usted pone sus manos, esta mañana que usted puso sus manos sobre mi corazón, sobre mi pecho, yo sentí algo muy fuerte y comencé a hablar en lenguas que no había hablado. En serio, comencé a hablar en lenguas que no había hablado. Y eso me impresionó porque yo no soy de hablar en lenguas muy comúnmente. Yo simplemente me las reservo y las hablo con el Señor en mi corazón. Sin embargo, cuando abrí mi boca y comencé a hablar nuevas lenguas, unas lenguas diferentes. Y así como tú me tocas con tu mano, dice la palabra en el libro dice Jeremías, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y de la misma forma, y como no me vayan a malinterpretar, iglesia, pero de la misma forma como tú tocas mi rostro y me queda algo de lo que tiene cada vez que sigas tocando con tus manos el corazón
y el rostro de las personas, de la misma forma como ha quedado una marca en mí, va a seguir quedando marcas. Y cada vez que tus manos y cada vez que has colocado tus manos sobre la vida de muchas personas, tú no te has dado cuenta que invisiblemente has dejado una marca en ellos. Y así como tú me lo dijiste, con tu mano derecha, con tu mano derecha, santo Dios de los ejércitos, pero con tu mano derecha vas a restaurar. Y con tu mano izquierda vas a poner las manos sobre los que no tienen y van a recibir las riquezas. Porque es la unción que Dios ha colocado. Es la unción que ha colocado sobre ti. Y eso fue lo que yo sentí. Yo le decía, gracias Señor, porque me colocas como símbolo una simple columna. Una columna que tú representas a donde vas. Eres una columna. Y todo el que se acerca a ti, aunque no te has dado cuenta, pero todo el que te toca a ti se queda con esa marca también. Y se la lleva para toda parte. Y esas marcas también están quedando en muchas generaciones invisibles. Generaciones invisibles. Y yo te doy gracias, pastor. Te doy gracias por haberme dado la oportunidad de recibir de ti. Gloria al Señor. Señor es bueno. Si hay algo que yo siempre le he dicho al Señor, David supo interpretar la unción en los hombres. Supo interpretar la unción en los hombres. ¿Sabes? Hay muchas personas a las que Dios ha colocado en tu vida, y hablo también del pastor Wilson, de que Dios siempre coloca a tu lado personas que han identificado la unción para que la unción sea traspasada, pase de generación en generación. Yo te hago una pregunta, ¿Abraham llegó a ver? No, pero él confió de que así era. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, confiar de que así es. De que la unción, a pesar de que con tus ojos físicos no veas un resultado, la unción te haga ver un precedente, te haga ver un futuro, te haga ver una gloria futura. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, que es un texto que a mí me impactó mucho cuando yo entré a los caminos del Señor, porque Él me dice que yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Pero me dice que si yo aprendo a padecer juntamente con Cristo, porque si juntamente con Cristo yo padezco, juntamente con Cristo yo seré levantado. Y dice, pero tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pocas palabras, cada vez y me impacta lo que dice el pastor, yo estoy bajo la unción y estoy bajo la autoridad en estos momentos del pastor. Que porque yo soy el pastor general en otra iglesia, como decía el pastor, no quiere decir que yo no esté bajo la cobertura del hombre que Dios le colocó en el corazón invitarme. Porque es que yo no estoy aquí meramente porque yo le dije, pastor, venga, déjeme la oportunidad, yo me doy el pantallazo ahí. No, esto es porque el Señor, por medio de su unción, trasciende a otras personas para que ellos también sean de bendición para los que se sientan dentro de un lugar. Yo también estuve mucho tiempo ahí sentado. Yo hablaba con mi esposa algo, porque mi esposa a mí me preguntaba hace unos días algo. ¿Cómo puedo yo colocar en práctica el ministerio que Dios a mí me ha dado? Yo a veces le digo, no se trata en el cómo, se trata en el entender la palabra de Dios. Porque yo le decía, yo desde niño yo veía espíritus, pastor. Yo desde niño, parte de mi testimonio, pastor, yo me miraba frente al espejo y había un espíritu que salía del espejo y se me hacía al lado y yo me ponía a hablar con él. Un espíritu. Y yo les contaba el testimonio allá en la iglesia. Yo les decía, mi mamá un día llegó a la habitación y vio que yo estaba hablando con alguien. Y ella se asustó porque yo estaba sentado en la cama y al lado izquierdo mío la cama estaba hundida.
y cuando mi mamá entró, la cama se levantó otra vez. Y ella se hizo la de la oreja mocha, dicen en Cali. Y otra vez, mi mamá dice que ella entró a la habitación y yo estaba más o menos a 1 metro de altura de la cama. Y cuando ella abrió la puerta, yo me caí y yo estaba durmiendo. Y yo comencé a ver muchas cosas en el espíritu y a mí me daba mucho miedo. Dios tiene que prepararle el corazón a alguien que ve demonios o ve espíritus, porque no cualquiera lo aguanta. Y cuando yo comencé a crecer, comencé a ver tantos espíritus que eso fue lo que me comenzó a mí a llamar la atención en entrar en el satanismo. 3 años. Quizás de pronto el pastor pudo haber pasado muchos años. Y les voy a contar parte del testimonio por encima. Pero cuando yo estuve a punto de hacer un pacto con Satanás, estábamos en un cuarto oscuro. En la ciudad de Cali hay un lugar que se llama el Cerro de las Tres Cruces. Detrás del Cerro de las Tres Cruces tienen una cueva. No sé si todavía esté ahí. Ahí tenían una cueva. Y dentro de la cueva tienen una habitación y en esa habitación ellos hacían sus ritos. Y en una ciudad de Cali tenían una casa que era solamente preparada para hacer rituales. Y se los cuento como a modo de testimonio. ¿Por qué? Porque Dios me liberó a través de la unción de un hombre. A través de la unción de un hombre. Y Él no me puso manos a predicar, ¡ay, fuera demonio! No, ¿sabe cómo lo hizo? Con la palabra del Señor. Solamente compartiéndome la palabra de Dios. Y en medio de estar a punto, como se le dice vulgarmente, venderle el alma al diablo, hacer un pacto, ahí fue donde Dios me liberó. Porque a mí lo primero que hicieron fue amarrarme las manos, vendarme los ojos y ponerme de rodillas en un pentagrama esotérico. En un pentagrama esotérico que es un círculo con una estrella de 5 puntas. En cada punta tiene una vela de diferente color con un símbolo que representa un elemento. Y ellos le hacen aprender a uno un rezo o una oración. Y yo tenía que recitar esa oración mientras ellos hacían unos conjuros. Yo me sentía el hombre más contento. Porque yo decía, por fin voy a lograr lo que yo quiero. Porque voy a lograr lo que tanto he anhelado. Porque para mí eso era un anhelo. ¿Por qué? Porque dentro de mi hogar el rechazo y como el resentimiento hacia mí fue lo que se convirtió como en el cauce que me hizo tomar esa decisión en la final. Mi abuela, cada vez que me veía llegar a la casa, mi papá me llevaba en brazos. Mi abuela, otra vez traen a ese peladito. Y yo crecí con ese odio y resentimiento hacia mi familia. Veía como mis tías, que de alguna forma tienen un modus económico, y cada vez que yo pasaba dificultades con mi mamá, nosotros vivimos en un barrio muy pobre de Cali que se llamaba Písamos. Mi mamá a veces no tenía nada y yo decía, tremendo, porque tienen cómo ayudarle a mi mamá. Y yo me comencé a llenar de mucha rencilla hacia mi familia. Y eso fue lo que me comenzó a meterme en este bajo mundo, dijeron por ahí. Pero precisamente cuando ya iban a culminar casi con el rito que se iba a realizar, alguien entró a la habitación. Yo nunca me di cuenta quién era. Pero yo lo único que escuché fue que era como si se dieran palo, como si se dieran machete y estaban peleando ahí. Y alguien llegó y me cogió de las manos, yo las tenía atadas, y me cogió de las manos, me quitó lo que me ataba y me sacó de la habitación. Cuando yo ya estaba afuera, yo me quito la venda que me habían puesto en los ojos, que eso fue algo que Dios le mostró al pastor Wilson, que yo había tenido una venda, que el Dios le había permitido ver que yo tenía una venda oscura en los ojos. Y yo salgo y sale el sacerdote, porque eran 5 personas las que estaban dentro del lugar donde se hacía el ritual. Y viene y sale el sacerdote mayor o la persona que tenía más autoridad, y lo primero que me dice, me quita la venda, que yo la tenía en las manos, me quita el pañuelo rojo con el que me habían atado las manos, y yo lo vi como que ve quién le quitó el cinto rojo a este hombre.
Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dijo, no, usted no puede estar aquí, usted no es de los nuestros. Yo la verdad no entendía. Y eso comenzó a hacer en mi corazón de que yo quisiera suicidarme. Yo hice varios intentos de quitarme la vida. Varias veces quise quitarme la vida. Yo era los que mi papá a veces mantenía con revólver. Para los que saben qué es un revólver, el revólver es el del tambor, ¿no? Y yo llegaba y cogía, y a veces estaba en la casa, cogía el revólver de mi papá, le metía una bala, calibre 38, y cogía y comenzaba. Y comenzaba, y no salía nada. Gloria a Dios. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Mi familia no me ama. Ese tal Dios del que tanto hablan me odia. Y ahora también Satanás me rechaza. ¿Yo qué lógica tengo en esta vida? Pues varias veces hice el intento de suicidarme. Varias veces. Y ahí comenzó a aparecer el ungido. Un amigo que de hecho estos días le escribió una carta porque está pasando por un momento muy difícil dentro de su hogar. Y en estos momentos ha dejado de congregarse. Y yo nunca le había escrito ni nunca le había contado mi testimonio porque él nunca supo que yo había estado en el satanismo. Él simplemente comenzó a predicarme el evangelio. Y a mí me daba rabia, yo lo veía y a mí me daba de todo. Y era insistente. Y Rodrigo. Y yo podía sentir en mi espíritu él cómo oraba por mí. Porque a mí me daba rabia y a mí se me venía a la mente, se me venía la imagen de él orando por mí. Y él me decía a mí, es que yo oro por usted. Y yo, no, portate serio, José Luis, anda a orar por otro, no perdas tu tiempo conmigo. Que yo que ese cuento de tu Dios, ese yo no me lo como. Pero él no sabía el por qué. Él no sabía. Y llega un punto donde se volvió tan insistente que yo, ¿sabe qué me tocó que decir? Ay, está bien, ven y yo voy a tu iglesia, hombre. Hermano, ¿verdad? Yo se lo digo, yo no podía pasar de la reja de la iglesia. Yo no podía. Porque yo estaba tan lleno de bichos que no podía entrar a la iglesia. Yo no podía. Y yo todavía veía los espíritus y yo creo que les había contado la última vez. Yo era de los que, hermano, yo me quedaba aquí en la reja y yo veía cómo habían unos hermanos de la iglesia que se congregaban en la iglesia, que al espíritu que tenía dentro se le salía y lo esperaba ahí en la salida de la iglesia. Ahí en la salida de la iglesia lo esperaba. Y yo decía, véalos, vea, qué hipócritas. Y perdón, no me perdonarán, no estoy hablando de aquí, estoy hablando de allá, de ese tiempo. Y yo, qué hipócritas. Y eso uno los veía ya levantando manos y diciendo una cantidad de cosas, pero apenas salían de la iglesia, el espíritu otra vez se les volvía a entrar. Yo no me explicaba, yo no decía, ¿cómo es posible que supuestamente vengan a adorar a Dios y vea lo que sucede? Yo no lo entendía. Y yo comencé y él comenzó a predicarme, a compartirme la palabra, y solo con compartirme la palabra, eso comenzó a crear algo en mi corazón, un espacio, a llenar un espacio existencial que tenía desde que era chico, donde cada rato me acordaba las veces que abusaron sexualmente de mí. Ay, pastor, ¿usted también pasó? Sí, yo pasé por eso. De todas las frustraciones que comencé yo a tener de niño y la rabia cada vez tomaba como más sentido en mi corazón y los demonios querían salir y yo no los dejaba. Yo era el que no los dejaba, ellos querían ir y yo no los quería dejar. No, porque a uno le enseñan dentro del satanismo oraciones para que los espíritus de los demonios se amarren a uno. Eso se llaman pactos de sangre. Y yo no los dejaba ir. ¿Por qué? Porque se habían convertido en mi modus operandi, dicen por ahí. ¿Por qué les quiero contar parte de este testimonio? Para traerlo a coalición del tema que quiero tocarles en breve, porque yo había perdido mi paz. Yo no tenía paz. No sabía lo que era la paz. Y al haberse perdido la paz, yo ya no tenía ni siquiera el deseo de vivir. Una persona cuando no tiene paz es una persona que constantemente está pensando en el suicidio. Aún inclusive dentro del cristianismo, ¿cuántos pastores no se han quitado la vida porque pierden la paz? Sabes, una de las cosas que Satanás quiere dentro de los hijos de Dios es que ellos pierdan la paz.
que se les embolate la paz. Vea, una persona cuando no tiene paz no quiere ministerio. Una persona cuando no tiene paz en el corazón no quiere iglesia, no quiere ser pastor, no quiere ser cristiano, no quiere ser esposo. Yo les contaba a la iglesia el por qué cuando a mí el pastor me dijo: pastor, el Espíritu Santo me dijo que lo invitara a usted, porque yo ya sabía que Dios en ese tiempo me iba a meter en un proceso. Y yo no le había dicho nada a mi esposa. Y hice sentir demasiado mal a mi esposa. ¿Saben por qué la hice sentir mal? Porque comencé a perder la paz. La paz se me comenzó a ir. Y comencé a ver el fracaso de los líderes en la iglesia. El fracaso de la iglesia. Comencé a ver fracaso en toda parte donde no lo había. Y comencé a pensar en la idea de divorciarme. Porque no tenía paz. Ay, el pastor. No, nosotros también pasamos por temporadas donde sentimos que la paz como que se nos está escapando de las manos. Y yo volví otra vez a la presencia del Señor y dije: no, ya sé lo que se siente no tener paz y no quiero volver a ese mundo. No quiero volver, Señor, a que por la falta de paz los espíritus vengan a morar dentro de mi corazón, donde ya tú lo dejaste limpio, lo dejaste blanquito, donde tú viniste a hacer una morada, Señor. Padre, siento que cada vez que hablo contigo, si ya no estoy escuchando tu voz, ¿o será que me estás pasando por un proceso para yo aprender algo? Pero Señor, no permitas que yo pierda la paz. Entonces el Señor comenzó a decirme: lo que pasa es que tú no has perdido la paz, no la has identificado. Tienes un mal concepto de lo que es la paz, hijo. Porque la paz no es algo emocional. Hermano, la paz no es algo que el hombre a usted le pueda dar. La paz es algo que las riquezas a usted no le pueden dar. Por eso le colocaba como título a este tema: prosperados pero no enriquecidos. Prosperados pero no enriquecidos. La palabra del Señor nos enseña dónde debería de estar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que donde esté tu corazón, ahí también estará tu tesoro. Y el tesoro representa una riqueza. Ahora, algo que yo le decía al Señor: Padre, pues entonces ayúdame a identificar la paz. Y Él me decía: pero es que yo he estado contigo. ¿Cómo vas a decir que te ayude a identificar la paz si siempre ha estado contigo? Porque es que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que ha sido diseñado directamente en el corazón de Dios. Es quien es Dios para su pueblo. Muchas personas están prosperadas. Usted ve a muchas personas prosperadas pero no enriquecidas, porque su corazón está en la prosperidad. No está en quien da la prosperidad. En vano no dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El problema es que perdemos el enfoque del reino de Dios por estar pendiente de las añadiduras. Y la paz es algo que se diseñó en el reino de Dios para manifestarlo al reino de los hombres. Entonces, por ende, tienes que preguntarte: ¿eres próspero pero no enriquecido? Porque puedes ser enriquecido pero no próspero. Porque cuando la paz está de tu corazón, tú puedes decir: Jehová dio, Jehová quitó. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Hermano, y yo cada vez que veía a José Luis, yo ya sabía: ay, ya viene a invitarme a esa iglesia, hermano. Y a mí me daba dolor de cabeza. A mí me daba dolor de cabeza, me cogía un dolor de aquí en toda esta parte. Y a mí se me ponían los ojos rojos del malestar que me daba. Y él iba a la casa, se sentaba conmigo y abría la Biblia y compartía la palabra de Dios. Él no imponía manos sobre mí, él simplemente me predicaba la palabra. Y cada vez la palabra, por eso la palabra de Dios dice que ella no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene la capacidad de romper cualquier muro de contención. Hay algo en la tecnología que se llama, es un dispositivo que uno le coloca a los computadores cuando no tienen cómo agarrar Wi-Fi. Es un dispositivo que uno lo coloca. Hay uno que es una memoria pequeña. Usted se la coloca al computador, pero para poder que le coja tiene que tener el router o tiene que tener el dispositivo cerca. Porque si usted se lo lleva de aquí a la esquina, no le coge. Eso se conoce como 1150 megabytes por segundo.
Hay otro que tiene 350 megabytes por segundo. Y entre más megabytes por segundo tenga el dispositivo, más grande va a ser, pero más amplitud va a tener. ¿Sabes? Algo que la palabra tiene es que puede modular tu vida espiritual con la conexión en el Espíritu Santo. La palabra de Dios es como ese pequeño dispositivo. Entre más lo hagas grande en tu corazón, más vas a entender el reino de Dios, el corazón de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que usted tiene que instar en ella a tiempo y fuera de tiempo. Porque la palabra tiene una capacidad sobrenatural. Usted y yo tenemos que entender que la palabra de Dios tiene una capacidad sobrenatural. No es una capacidad natural, es sobrenatural, sobreabundante. Es diseñada por el Altísimo. Entonces, cada vez que él compartía su palabra, yo me hacía reacio, pero yo sentía que algo comenzaba a cambiar dentro de mí. Pero aún así dentro de mi persona yo no quería. Hasta que un día me dijo, te quiero pagar un retiro espiritual. Y yo, ¿qué cuento es eso? No, vamos a ir a pasarla bueno, vamos a ir a jugar, eso, uy, hasta piscina hay. Yo era un antisocial. Y yo le decía, bueno, está bien pues. De tanta insistidera, él me pagó, en ese momento eran 60,000 pesos que costaba. Fui al retiro el primer día, un pastor hombre de Dios, hermano. Y yo lo veía, hermano, y a mí me daba de todo. El primer día. El segundo día yo lo maldecía. Yo me arrepentí por eso, porque yo sabía que yo no lo estaba haciendo en el espíritu, sino que yo lo estaba haciendo era en la cantidad de demonios que tenía. Y yo lo maldecía, pastor. Y yo decía unas palabrísimas dentro de mí. Al tercer día, él lo único que hizo fue acercarse a mí y darme un abrazo. Fue lo único. Él no se puso a reprender, simplemente se acercó a mí y me dijo al oído, no sabes cuánto te ama tu Padre Celestial. Y yo entré en mi corazón, yo decía, pero ¿cuándo? ¿Cuándo Él me ha amado? ¿Cuándo ha hecho algo por mí? Y yo no entendía todo lo que Él ya había hecho. Y él me da ese abrazo y apenas él me da ese abrazo comienzo a sentir una paz, no en la carne, sino una paz espiritual. ¿Por qué le digo paz espiritual? Porque cuando él me comenzó a dar ese abrazo, yo podía ver cómo los demonios salían. ¿Sabe qué le tocó que hacer al pastor? Él me abrazó, pero no ese abrazo que uno le da, que uno puede quedar con los brazos así y poder también abrazar a la persona. No, él me abrazó y yo me quedé así. Y yo creo que el Espíritu Santo lo puso que me abrazara así porque él sabía que si yo lograba sacar mi mano, me lograba zafar, iba a comenzar a espiritualmente agarrar a los espíritus para que no se me fueran. Y mientras él me abrazaba, yo podía ver cómo esos espíritus comenzaban a salir y eran una cantidad, hermano. Eran una cantidad. Cuando él termina de abrazarme, que fueron más o menos unos 15 minutos, y él oraba por mí, me abrazaba y él lloraba, hermano. Y él me decía, yo puedo sentir por lo que has pasado, yo puedo sentir, el Espíritu me está llevando a todo lo que ha hecho por ti. Y yo sabía que era posible. Porque si una cosa que se podía hacer en el satanismo era el desdoblarse. Y yo sabía lo que era eso. En el Espíritu, Dios le permitía ver yo por todo lo que había pasado. Y él cuando ya terminó de abrazarme, yo quedé tan flojo que mis piernas se me doblaron y pum, caí de rodillas. Y les digo, vea, eran 4:30 de la tarde, 4:30 de la tarde, 6:30, 7:30, 8:30, 10:30, 1:30 de la mañana y yo lloré y Dios me estaba haciendo libre por medio del llanto. Y yo no me estaba dando cuenta de que Él estaba comenzando a colocar su paz. ¿Sabes cómo te das cuenta que la paz del Señor viene a morar dentro de tu corazón? Porque comienzas a sentir el deseo de agradecerle. Cuando una persona vive en paz, solamente puede tener palabras de agradecimiento. La paz hace que tú seas agradecido. O dígame aquí, la primer mujer casada que cuando está con su esposo y él la hace enojar, usted se agarra a llorar de felicidad. No, ¿cierto? Pero cuando tú, vea, mi esposa, a mi amada esposa le gusta un Bianchi. A ella le gusta un Bianchi. Y un día discutimos.
dentro de la casa. Y yo sabía que la había embarrado porque la había embarrado. Y yo, Señor, ¿y yo cómo ahora llego a la casa con esta cara pelada? Llega en son de paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no te la doy como el mundo te la da. Así que no busques llevar la paz del mundo a tu casa porque vas a entrar en conflicto. Lleva la paz que yo te doy. Llévame a mí. ¿Qué te he dicho en mi palabra? ¿Cuántas veces te he hablado, Rodrigo? ¿Cuántas veces, como te dije allá en Efesios capítulo 2, versículo 14? ¿Qué te he dicho? Yo soy tu paz. Llévame a mí. Sé un reflejo de mí, de mi amor. Entonces, voy y compro el bianchito. Yo llego a la casa y yo siento que mi esposa todavía está algo disgustada, pero cuando yo llego yo la abrazo y le muestro el bianchi y ella le cambia un simple bianchi. Ahí le doy el secreto, llévele bianchis a su esposa. Publicidad política no pagada. Y llevo y le llevo el bianchi y ella me voltea a ver y yo comienzo a decirle, amor, perdón. Dice la palabra que el verdadero amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe por qué Satanás quiere hacer que nosotros perdamos nuestra paz? Él quiere hacer que tú pierdas la paz porque tú sin paz no puedes amar. Tú sin paz no tienes paciencia. Tú sin paz no tienes bondad, mansedumbre, templanza. Tú sin paz no tienes gozo. Pero donde hay paz se disfruta el fruto. Donde hay paz se disfruta el fruto. Puede que tu esposa tenga el Espíritu Santo y los frutos dentro de su corazón, pero si tú, como la cabeza del hogar, no llegas con paz, la puedes hacer confundir. ¿Pero por qué? Si él es el sacerdote de la casa. Y a mí me ha pasado muchas veces. Yo llego a la casa y me toca respirar. Porque yo le digo, Señor, ayúdame a entrar a la casa no viendo lo malo, sino viendo la bondad de tu Espíritu sobre mi hogar, viendo tú cómo bendices a mi esposa, cómo le das sabiduría a mis hijos, cómo tú, Señor, me das la oportunidad de aún en mi humanidad tener una palabra, Señor, para darle, Señor, a mis hijos en la iglesia. Y cuando yo comienzo a hacer de mi vida un altar para que more el fruto del Espíritu Santo, créanme, se lo digo por experiencia propia. Hermano, falte lo que falte dentro de la casa, después de que tú tengas paz, todo lo disfrutas como si hubiera abundancia. Como decía el pastor, hoy vamos a comer arroz con huevo, mañana huevo con arroz. Y nos sentamos a orar en la mesa, nos sentamos. Padre, gracias. Gracias porque tú, Señor, siempre nos has dado. Nunca nos ha faltado nada. No nos has dejado huérfanos. Tu gracia y tu poder nos ha sostenido. Señor, yo no necesito recordarte, Padre, que tú no has visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque no me siento un mendigo, me siento bendecido. Pero el enemigo quiere hacer que nosotros perdamos la paz. Pero más que de pronto pensar en Satanás, es verte a ti como tu propio enemigo. Porque tú mismo eres el que te robas la paz muchas veces. A veces hay cosas pequeñas en el hogar. Yo no sé si a usted de pronto le pase a algún varón, a alguna mujer aquí en la congregación. Pero a veces tú eres una persona que te gusta el orden, digamos así. Y cuando llegas a casa todo está desordenado. Tú tienes la capacidad moral, intelectual y espiritual para hacer algo espiritual. Así como decía el pastor, a ver que ahí tiene carne, tiene pescado, tiene camarones. Hermano, entonces también vea su casa ordenada por el ejemplo que usted da. Pero si uno llega a discutir, ay, ahí están los espíritus. Eso, vamos, eso. Ay, casi lo logramos. Pero cuando llega y entras a casa y lo primero que quieres buscar es ver el desorden, ya comienzas tú mismo a ser tu propio enemigo. Porque muchas veces se nos olvida, hermano, que cuando nosotros fuimos niños también éramos, bueno, por lo menos yo no sé si usted, a mí me pasaba. Yo era desordenado. Yo era los que llegaba
y cual sin importancia llegué y me quitaba los zapatos, pum, por allá lo tiraba y pum, por allá tiraba el otro zapato, me quitaba la camisa del colegio y pum, por allá la tiraba y venía mi mamá a alegarme. Y me daba duro y al otro día volví a hacer lo mismo. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos es semejante al corazón de un niño. Pero el enemigo a veces habita en casa. Por eso la palabra del Señor, de él o de la que duerme a tu lado, cuídate. Porque la perspectiva de tu esposa no es tu misma, no es tu perspectiva. Dice la palabra de Dios, mejores son dos que uno, porque si el uno cae, y va a caer, el otro va a tener la capacidad de levantarle. Ay, pero hay de aquel que esté solo. No habrá quien lo levante. No habrá quien lo levante. En el momento en que tú comienzas a perder la paz, vas a dejar de levantar. Y tú tienes la capacidad espiritual de convertirte en una persona que levante. Dice la palabra de Dios. Vean lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice la palabra del Señor. Efesios 2:14 dice así. Cuando estén ahí me dicen amén, ya voy, ya llegué. Efesios 2:14. Leo la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vea lo que hace la falta de paz. La falta de paz divide. La falta de paz crea un muro de contención. La falta de paz no tumba lo que tiene la capacidad en el poder del Espíritu Santo de tumbar. Dice la palabra de Dios que Él no te ha dado espíritu de ¿qué? No te ha dado espíritu ni de cobardía. Él dice que te ha dado espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, no demonio propio. Dominio propio, pero muchas veces tenemos demonios propios. Muchas veces nos convertimos en nuestros propios enemigos, incapaces de tumbar los muros de contención que se crean dentro del hogar, dentro de la comunidad, dentro de la familia, dentro del matrimonio. Usted sabe por qué hoy muchos matrimonios fracasan. Es porque hace rato perdieron la paz y no se dieron cuenta. Hace rato perdieron la paz. Y Jesucristo se convirtió en tu paz. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tienes paz, no puedes decir que eres restaurado. Una persona que no tiene paz, es imposible que ande por el mundo. Y hay muchos cristianos, hermano, sin paz en el corazón. Quieren estar en conflicto con el pastor, quieren estar en conflicto con la esposa, quieren estar en conflicto con el esposo, con los hijos, con el perro, con el gato. Ay, es que cristiano. Es que cristiano. Vea, cristiano, y vea lo que hace. Claro, porque hace rato perdió la paz y por cuestión de que perdió la paz, perdió también la vida. La palabra de Dios enseña un relato muy hermoso. Ayer hablamos de 1 de Samuel capítulo 24, hoy 1 de Samuel capítulo 25. Dios me enseña que había muerto Samuel. Pobre Samuel, había muerto. Y ahora quedó David así. Bueno, se murió el profeta y ahora, ¿quién va a venir a profetizarme? ¿Quién va a venir a concientizarme? ¿Quién va a venir? Y se estaba escapando a cada rato David. Hablábamos ayer, se escapaba de las manos de Saúl a cada rato. Entonces David fue a dar a un lugar donde cuenta la Biblia, Abigail y su esposo. Dice la Biblia que David cuidaba el rebaño
y las ovejas de este hombre hacendado. Era un hombre bastante portentoso, era rico. Se lo voy a poner de la siguiente manera: era tan rico que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y yo me puse a investigar cuánto costaba una oveja en ese tiempo y lo traje a conversión de la moneda colombiana. Una oveja costaba 568,000 pesos y este hombre tenía 3,000. Y una cabra hoy en día a la conversión de pesos colombianos más o menos vale 589,000 pesos. O sea que en pocas palabras, entre las 3,000 ovejas y las 1,000 cabras, este hombre tenía 1,875 millones. O sea que era un hombre hacendado, tenía plata. Y dice la palabra de Dios que aparte de eso, él era un hombre que tenía más propiedades, o sea que no tenía de qué quejarse. Aparte de eso, él tenía que esquilar las ovejas una vez al año. Y también me puse a investigar, trayendo a la conversión a pesos colombianos, cuánto se compra la lana de una sola oveja. Y la lana de una sola oveja equivale a 737,000 pesos. 737,000 pesos que usted recibiría de alguna forma una vez al año por 3,000 ovejas. Por cada una. Imagínense en ustedes la cantidad de plata que tenía. Y David junto con sus 600 hombres cuidaban el rebaño, cuidaban a los hombres, evitaban que vinieran de otras provincias a robarse las ovejas. Entonces David, todo humilde, va y le dice a aquel hombre: venga, muchachos, vengan ustedes 10. Vayan un momentico a la casa de aquel hombre y díganle: vea, la paz sea contigo. La paz sea contigo. Dios te bendiga, te prospere, Dios te guarde, venza a tus enemigos. O sea, le dan una bendición lo más tremendo. Y entonces este hombre, cuando ellos terminan la conversación, le dice: pues nosotros somos tus siervos, hemos cuidado de tus ovejas, hemos cuidado de tus siervos y no les hemos hecho daño, no les hemos hecho nada malo, antes los hemos protegido. ¿Y sabe qué le responde a este hombre? ¿Y quién es ese tal David? Yo no lo conozco, yo no sé quién es. Es más, devuelvan por donde vinieron. Y le dio rabia a este hombre porque esos hombres fueron a pedirle algo. Lo que tengas en tu mano, bendícenos con lo que tengas en tu mano. Y se devolvieron estos 10 hombres y le cuentan a David, hermano. Y David: ¿qué? ¿Cómo? Este desagradecido, este malagradecido, detrás de que le hemos cuidado el rebaño a sus pastores y fuimos a bendecirlo, a decirle: pase a ti. ¿Cómo nos va a responder? No, hágame el favor, muchachos, vengan, mañana nos vamos a levantar tempranito y vamos a acabar con todo lo que él tenga. Tremendo, ¿no? ¿Saben lo que significa? Se me olvida el nombre de él. Se me olvidó el nombre. Vamos a leerlo. ¿Cómo? Nabal. Nabal, sí, es Nabal. Es Nabal. Es tremendo porque la palabra del Señor dice, si vamos un momentico allá a Primera de Samuel, en el capítulo 25. Dice la palabra, y aquel versículo 3 dice, 25:3, Primera de Samuel 25:3 dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, este hombre, era duro y de malas obras. Y aparte de eso era del linaje de Caleb. Dice la palabra, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Es sabido que tienes esquiladores.
Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracias a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal le respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es este David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Imagine, paz a ti, paz a tu familia, paz a tus hijos, y no quiso recibirla. Y ahora, ¿quién era el ungido? ¿David o Saúl? O sea que en pocas palabras, lo que salía de la boca de David era una bendición para el que la recibiera. Y este hombre podía tener mucha plata, pero vea que se hizo necio. ¿Saben lo que significa ay Dios mío, ¿saben lo que significa el nombre Nabal según la Biblia? Estúpido. Eso es lo que significa la palabra, ese nombre Nabal. ¿Y saben lo que significa la palabra o el significado que tiene Abigail? La felicidad del Padre, quien trae paz, quien acepta la bondad. Eso significa Abigail. ¿Qué hacía una mujer bondadosa? ¿Qué hacía una mujer temerosa de Dios con semejante bárbaro? Ella sabía, porque ella misma le dice a David, cuando el tiempo llega, David dice: vamos, porque es que no, este hombre ¿cómo nos va a salir con esta? Y se llevó a su séquito de hombres. Y dice la Biblia que cuando él iba a ir a atacar, salió un criado, uno de los pastores, me imagino yo, y se encuentra con Abigail y le dice: Abigail, mi señora, usted no se imagina la estupidez. O sea, imagínese, el nombre de Nabal significa estúpido o insensato. Y le dice: vea, la insensatez de Nabal. Vino David a pedirle algo a Nabal, que tuviera su mano para bendecirlo, porque tenía quizás hambre, sed, no sé. Y vea con lo que le respondió Nabal. Y dice Abigail: ¿qué pecado he cometido? Porque ellos eran una sola carne. Déjame decirte algo. Si tú no aprendes a generar paz, quienes van a llevar del bulto será tu descendencia. Pero si aprendes a ser una mujer y un hombre insensato, vas a poder quitar esa maldición. Y dice la palabra de Dios que ella cogió cuanta cosa se le atrevió, sin que Nabal se diera cuenta. Porque si se daba cuenta, cogió bueyes, pan, vino, cuanto alimento se le cruzó en el camino. Y dice la palabra de Dios que ella apenas vio a David, se postró rostro a tierra y le dijo: mi Señor, yo he pecado, porque yo no sabía que tú habías mandado a tus siervos. Yo ni siquiera me di cuenta, porque si no yo había cogido a coscorrones a Nabal y lo hubiera despertado. Pero Señor, vea, yo le traje de mis manos, le traje esto. Y le dice lo siguiente David, versículo 20 dice: y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David ha dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo
no he de dejar con vida ni aún. Hoy estaba enojado David, hermano, estaba que ardía en fuego. Y dice el versículo 23: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrando su rostro delante de David. ¿Sabe por qué muchas veces nos hace falta la paz? Porque no hemos postrado nuestra cabeza delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú quieres restaurar la paz en tu hogar, en tu vida, quieres tener comunión con tu familia, quieres venir a la iglesia y en vez de sentirte, ay, que ir a predicar el pastor. No, si tú vienes con un corazón dispuesto, contrito y humillado, no vas a ser rechazado. Por el contrario, vas a recibir la paz que sobrepasa tu entendimiento, que sobrepasa tu dificultad, tu problema, tus ansiedades, tus enfermedades. Cuando te arrodillas delante de la presencia de Dios, dice su palabra, vea lo que dice la palabra: delante de ti se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No creas que porque eres hijo no vas a doblar rodillas. No lo creas. El primero agradecido es el hijo. El primer agradecido es el hijo. Y dice la palabra de Dios: y se echó a los pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Uy, tremendo, ¿no? Una persona que porta paz es una persona capaz también de reconocer aún sus mínimos errores. Una persona que desea tener paz en su corazón es una persona que no oculta sus errores. Y dice la palabra de Dios: mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Vea lo que dice la palabra de Dios: permíteme hablar. ¿Sabe algo que se pierde cuando tú no tienes paz? Es tu capacidad de habla. Porque lo único que sale cuando no tienes paz es maldición, reproches, guerra, conflicto. Pero cuando tú buscas la paz y la persigues, vas a tener la oportunidad de que pueda ser escuchado por Dios. Una persona que no tiene paz no es sabia a la hora de hablar con Dios. Una persona que no tiene paz en su corazón no tiene la capacidad de hablar con Dios, porque Dios es generador de paz y Él no va a escuchar a alguien que tiene un corazón en conflicto, que quiere: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué permites que a mí? Él le está diciendo: hey, cálmate. Yo soy Dios. Yo soy omnipotente, omnisciente y omnipresente. No vengas a mí a quererme preguntar por qué. Porque yo soy Dios y yo hago lo que a mí me place. No se te olvide, pequeño hijo mío, que mis pensamientos son de paz y de bien, para darte el fin que esperas. Es que la paz que tú crees no es la paz que Dios da. Porque es que tú crees que estar en paz es como que todo esté tranquilo, sereno, que no pase nada malo, pero tampoco pase algo bueno. No, Señor. La paz de Dios es una fuente inagotable que sale del trono de Dios para su pueblo. Está en constante fluir. Está en constante movimiento. Y dice la palabra de Dios: te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Ay, qué hermoso. A veces le decimos en oración a Dios: Dios, inclina tu oído a mi clamor. ¿Sí o no? ¿Tú quieres sentir cómo Dios presta su oído para escucharte? Entra por sus atrios con acción de gracia. Ahí demuestras cuánta paz hay. Vuelvo y te repito: la paz no es un estado del hombre, es una virtud del Espíritu de Dios. Es la esencia que tiene Dios, paz. Hermano, ¿cuántas veces el pueblo de Israel falló, pecó y Él quería tenerlos en paz? Búsquenme, adórenme, sean obedientes y verás que yo acabo con sus enemigos. Pero simplemente adórenme, sean obedientes, atentos a mi palabra, no la pasen por alto. Por eso dice Deuteronomio capítulo 8:
Versículos del 1 en adelante. Dice, te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para probarte y para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. Es que la paz, cuando Dios la derrama sobre tu vida, es para saber lo que hay en tu corazón. A ver si tú le vas a decir, eres mi paz. En el pueblo de Israel había un término que se decían constantemente cuando se saludaban: Shalom. Shalom Baruch Akai Adonai. O sea, en pocas palabras, Jehová sea tu paz y el Dios a quien tú le sirves sea de tu agrado. Y siempre Jehová sea tu paz, Jehová sea tu paz. Shalom. ¿Saben? Muchas veces no tenemos la capacidad de decirle a una persona ni siquiera Dios te bendiga, porque no nos sentimos ni siquiera bendecidos. La paz del Señor es una bendición que sobrepasa tu entendimiento. ¿Lo entiendes? Dice la palabra de Dios: escucha las palabras de tu sierva. Ella conoció su estado. Ella sabía que era sierva. Nabal no supo que era siervo, porque todo lo que tenía lo hizo pensar que era más importante que un siervo. A mí que se me va a venir. ¿Yo acaso le pedí que me ayudara? Hay una cosa, dos significados. Una cosa es ser desagradecido y otra cosa es ser malagradecido. Ser desagradecido es cuando te han hecho bien y tú no quieres agradecer. En fin, yo no lo mandé a que me diera. Una persona malagradecida es una que nunca da un agradecimiento, pero aparte de eso habla mal. No, es que, pues sí, me dio algo, pero es poquito que me dio. Es que no le vaya a pedir nada. Eso no le pida nada, que sí, pues a mí me dio eso, pero no, eso no le pida nada, que eso es más tacaño. Y hay personas que cuando no tienen paz no son ni agradecidas, sino que se convierten en desagradecidos y malagradecidos. Y si a usted como persona le da rabia que una persona sea malagradecido y desagradecido con usted, ¿usted cree que nuestro Padre Celestial, que todos los días hace salir el sol sobre buenos y malos, usted cree que el Señor, que todos los días provee para que en tu casa no falte el alimento, ese que protege a tu familia, a tus hijos, aparte de eso, el mismo Dios que hizo descender a su Hijo del trono, despojarse de sí mismo para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí, ¿tú crees que nosotros tenemos el mínimo derecho a ser desagradecidos? No, hermano, usted ha sido llamado, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 7, a paz te llamó Dios. A paz te llamó Dios. Dice la palabra: no haga caso ahora, mi Señor, ya que el hombre es perverso. Perdón, no haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. O sea, en pocas palabras le dijo, su necedad es el significado de su nombre. Oiga lo que le voy a decir y lo que nos enseña la palabra. Conforme a tu actitud, así le llamas la atención a Dios. Conforme a tu actitud, así mismo te vas a llamar. ¿Cómo te quieres llamar? ¿Cómo quieres que seas reconocido en el reino de los cielos? Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, a sus ángeles mandarán acerca de ti. ¿Y tú crees que con esa guerra que le quieres hacer a Dios, o esa falta de paz dentro de tu corazón o de tu hogar, tú crees que le vas a llamar la atención siquiera a un ángel? Bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia. ¿Tú estás siendo un pacificador? ¿Qué estás llevando a casa? ¿Qué le estás llevando a tus hijos? ¿Cuál es la intención cada vez que entras por esa puerta? ¿Tienes la paz suficiente como para abrazar a un hermano o abrazar al pastor o bendecir a las personas que tienes en tu entorno? ¿O vienes con la cara de que en vez de ser oveja, pareces buey? Hay mucho buey en las iglesias, poca oveja. ¿Cuántos quieren restaurar la paz? Ay, bendito, ¿quién vive? Dice la palabra de Dios, se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva,
no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra ti perezcan. Miren qué tremendo la sensatez de esta mujer. No lo hagas así. No lo haga, porque mi Jehová, oh Dios, mi Jehová te libre de hacer ese mal. No te vuelvas como Nabal tampoco. No seas insensato, rey. Pero Dios me colocó en tu camino para decirte que no lo hagas. Que seas un generador de paz. ¿O es que acaso, miren lo que sigue diciendo, versículo 27. Ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable en mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada, y haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Miren la sabiduría de esta mujer. ¿Usted quiere entrar a su reino sabiendo que tiene las manos con sangre? No lo haga. Más bien recíbame este presente de paz. Más bien recíbame este presente de paz, para que cuando usted esté en su reinado se acuerde de mí. ¿Usted sabe quién terminó siendo esa mujer para David? La esposa, hermano. Porque dice la palabra de Dios que él le respondió de la siguiente manera. Y dijo David a Abigail, versículo 32: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió. Diga conmigo, me envió. Me envió. ¿Sabes para qué Dios está buscando hijos? Para enviarlos. Él está buscando no cristianos evangélicos. Él está buscando hijos para enviarlos, porque un hijo es obediente a la voz de su padre. Y todo aquel que es enviado por Dios, generador de paz. Una persona que es enviada por Dios no solamente genera paz, es generador de paz. Es paz a donde quiera que va. Y puede decir, me envió Dios, paz sea con vosotros. Paz sea contigo. Dice la palabra, Jesús le dijo a los discípulos, y vayan a los hogares y díganle, la paz sea contigo. Y el que no quiera recibir la paz, ¿qué haga? Sacuda el polvo, mi hijo, y váyase. Allá ellos. Y dice David, que hoy que te envió para que me encontrases, Dios te envía para que encuentres a personas que quieran recibir la paz. Dios te envía restaurado para que tú encuentres a personas que necesitan paz. ¿Quién iba a pensar que José Luis, que no sabía nada de mí, que no sabía de dónde yo estaba saliendo, hermano, solamente con predicarme su palabra, solamente con enseñarme su palabra? Y a mí me impactaba, hermano, porque precisamente en los 3 años que yo estuve dentro de este mundo, fue precisamente 3 años que Dios lo procesó, porque cuando yo a él lo conocí, no era el hombre que yo conocí después de haber salido de ese mundo. Dios lo estuvo pasando a él por un proceso de 3 años también. Y cuando él llegó a mi vida tenía paz. Y por eso la paz fue capaz de tolerarme mis rabietas. No, José Luis, portate serio. Yo así le dije, vos te pareces novia fea. Pero estás peor que novia fea, José Luis. Y yo, no, hermano, porte serio. Pero tenía tanta paz en su corazón que no se cansó. No se cansó, hermano. Ahí me insistía y véame, él es mi padre espiritual, porque estuvo ahí.
Y cuando pasó el tiempo, un día se me sienta y me dice: Rodrigo, dice la palabra de Dios que aunque muchas veces nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. Y fue un texto que le dije hace unos días atrás: José, ¿te acuerdas cuando me decías que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel? Y él me dice: claro, eso me lo dijiste tú. Y la paz que hay dentro de mi corazón quiero que tú también la tengas, José. Y le mandé una carta re larga. Me tocó no en WhatsApp, sino hacerle una nota y después mandársela, porque le escribí esa historia de ese mundo donde estuve, que él no sabía. Y él no sabía. Imagine cuántos años hace eso. Y él no sabía que Dios me había rescatado de ese mundo por la paz que había en el corazón de él. Y termina diciendo la palabra. Mire lo que dice: bendito sea tu razonamiento, y bendiga tú, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Hermano, ¿cuántas veces hemos entrado? Yo le pedía perdón a mi esposa porque muchas veces no iba a derramar una sangre física, pero muchas veces sí entraba yo a casa como con esas ganas de entrar en conflicto y no sabía que iba a derramar sangre. Muchas veces te conviertes en un derramador de sangre sin necesidades. ¿Cómo quieres entrar a casa? ¿Con la intención de derramar sangre? Pero esta mujer con sabiduría, con sensatez, le dijo: no, no derrames sangre. Y él se lo agradece. Gracias. Bendita tú, bendita seas. Lo único que tú puedes esperar cuando generas paz es bendición. Es que recibas la bendición del Señor. Amén. Y termino con lo siguiente. Dice: bendito sea tu razonamiento. Bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Por mi propia mano. Recuerda, la guerra solamente la genera tu mano. La paz la genera el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo: porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no hubiera quedado con vida ni Nabal y ni un varón. Y recibió David en su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he detenido. Amado, eso es lo que nos hace falta: paz. Y algo más que el Señor nos quiere restaurar de muchas cosas es la paz. Porque sabe que un corazón con paz en el corazón le sirve a Dios con tanto amor. Le sirve a la esposa, le sirve a los hijos, le sirve a la comunidad, le sirve a la iglesia, le sirve al pastor. Una persona que no tiene paz es incapaz de lograr. Es incapaz de lograr. Y yo te hago la pregunta: ¿quizás has perdido la paz? ¿Sientes que la paz se te escapó de las manos y por eso es más fácil enojarte, entrar en conflicto? Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, aquella ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Van a llegar a tu vida muchas personas con pecado. Van a llegar personas a tu vida a quien tu corazón quizás rechace porque, uy, no, con él a metros, con ella a metros, eso es un pecador. Pero la prostituta Rahab, dice la palabra que ella recibió a aquellos espías y los recibió con paz. Porque ella era consciente de que ella también era pecadora. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que por haber recibido a aquellos espías en paz, de esa mujer comenzó a crearse la línea para el Salvador.
Esa paz que Dios te quiere dar, ¿sabes por qué te las quiere dar? Porque de tus lomos podrá salir un Salvador. Una persona que lleve bendición, que lleve restauración, que lleve avivamiento. Por eso el enemigo quiere tumbarnos la paz, porque él sabe que de nuestros lomos puede salir un Salvador. Así hayamos sido pecadores, así hayamos sido malos. Pero cuando la paz que Jesucristo nos da posa sobre tu vida, nuevas cosas Él hace. Dice la palabra de Dios también Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tú no puedes decir que eres santo, no puedes decir que tienes santidad si no tienes paz. Porque cuando tú tienes paz, aprendes el significado de la santidad. Y si tú tienes paz, oh, aleluya, hay santidad. Y si hay santidad, espera ver a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tú, Señor, nos vives dentro de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué hermoso, Señor. Dice la palabra en Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Padre celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos permites, Señor, alcanzar tu palabra, Señor. El fruto de tu espíritu dentro de nuestro corazón nos aviva, nos enseña, nos revela, nos muestra, nos disciplina, pero también, Señor, nos da las bienaventuranzas. Amén. Gloria a Dios. Padre de la gloria, muchísimas gracias, porque yo puedo ver, Señor, ese río apacible. Yo puedo ver ese río apacible, Señor, que tú quieres que llegue al corazón de cada uno de nosotros, Dios mío. Tú quieres que tengamos paz en todo lugar donde nosotros vayamos, porque nos quieres dar un fin, Señor, que nosotros esperamos. Ese fin, Señor, de poder estar allá en tu presencia, Señor, y cenar contigo, Jesucristo. Si tú, siendo el Hijo de Dios, te despojaste y tomaste forma de hombre, te hiciste semejante a los hombres, tomando forma de siervo, y viniste a habitar con nosotros, Jesucristo. Mi paz sea con vosotros, le dijiste a los discípulos. Mi paz sea contigo. Oh bendito Dios y Padre. Y han pasado los años, 2000 y más años han pasado, y tu paz, Señor, yo la he podido ver en muchos hombres, Dios mío. Tú me has enseñado, Señor, en la historia, en un libro llamado el libro de los mártires, papito Dios. Me has permitido conocer la historia de muchos hombres que nunca se negaron, Señor, a servirte, Padre, aunque pasaron por mucha escasez, por mucha tribulación, papito Dios. Tu palabra me enseña, Señor, que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, amado Rey, Padre, porque ciertamente había paz en el corazón, Señor. Bendito Dios y Padre, nos hace falta la paz. Si en esta mañana, Señor, de alguna forma la paz ha estado a punto de perderse, Dios mío, oh bendito Padre de la gloria, no permita, Señor, que la perdamos. No permita, Señor, que perdamos la comunión contigo, Padre de la gloria. Oh Espíritu Santo de Dios, que no se pierda la comunión íntima contigo, bendito Dios y Padre de la gloria, porque si te necesitamos, todos los días te necesitamos, Señor. El día de ayer ya pasó, Padre de la gloria, y como nos enseñaba, Señor, a través, Señor, de nuestro amado pastor Julio, Espíritu Santo de Dios, todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y seguirte. Todos los días tenemos que ir y ser generadores en nuestro hogar, generadores de paz, Señor, donde quiera que tú nos lleves, sea en la casa, sea en el barrio, sea, Señor, al otro lado del mundo, pero que podamos llevar la cruz de Cristo para que podamos decir: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Bendito Dios y Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, que el fruto tuyo, Señor, marque la diferencia en nosotros, Padre, porque podemos tener mucho talento, podemos tener muchos dones, podemos, Señor, tener
tener muchas cualidades, Padre de la gloria, pero tu palabra me enseña, Señor, un principio bíblico, que el día de mañana estaremos en tu presencia y te diremos: Señor, Señor, ay, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, Señor, levantamos al paralítico, y tú nos dirás: apartado de mí, porque nunca nos conocí, hacedores de maldad. Padre de la gloria, tú no estás buscando tanto talento, tú lo que estás buscando, Señor, es un pueblo con los frutos de tu espíritu, con la esencia de tu reino, amado Dios y Padre celestial. Estás buscando almas, hombres, Señor, mujeres que te aman, Señor, manifestando, Padre, los dones de tu Espíritu Santo, que manifiesten quién eres tú, Padre. Tu palabra nos lo enseña, Señor, que los fariseos eran tan expertos en orar, en ayunar, en hacer tantas cosas, pero no creyeron en ti. Señor Jesús, que en esta mañana el creer en ti nos devuelva la paz y se restaure la paz. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque yo sé que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.